que, hermanos, y bueno, y eso pues confirma la responsabilidad de llevar en el camino del Señor a estos muchachos. Aleluya. En serio, ¿verdad? Qué bueno es el Señor. Vamos a leer la palabra del Señor, hermano, así como está escrita. Y dice así: aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz, dice, un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová. Oye lo que dice, sea presentado delante de Jehová, y se queda allá para siempre. Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros y un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño, y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, y ella le dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me lo dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Gloria a Dios, aleluya. Ahí, hermanos, se cumple la palabra. Gloria a Jesús. Hermanos, en este día ustedes han venido delante de toda esta congregación para hacer este acto de presentar a estas criaturas delante del Señor. Hermanos, ante la presencia de Dios y de estos testigos, prometen ustedes criar a estos niños en el temor del Señor, guiándolos en todo el conocimiento del camino del Señor. Amén. Gloria a Dios. Prometen educarlo en la palabra de Dios para que conozca a Cristo como su Salvador personal. Le darán a estas criaturas un ejemplo piadoso y consistente de la vida cristiana. Amén. Gloria a Jesús. Lo presentan al Señor en solemne y sincera dedicación, sin reserva alguna. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Bien, vamos nosotros en esta hora a unirnos, hermanos, en esta presentación de estas criaturas. Voy a pedir que se acerquen más para acá. Amén. Gloria a Jesús. Y vamos a orar por estos niños que ahora están siendo dedicados al Señor. Gloria a Dios. A pedirle al Señor que los bendiga y que los guarde juntamente con sus padres. Amén. Que ellos puedan caminar bajo la dirección del Señor, bajo la luz de su palabra. Amén. Oremos en esta hora. Padre eterno, venimos delante de tu presencia, Señor Jesús, presentándote estas criaturas, estos niños, Señor, que ahora están siendo dedicados a ti. Te rogamos, Señor, que seas tú guardándolos, reservándolos, Señor, juntamente con sus padres, ayudándoles, Dios mío, allí a instruirlos en su palabra. Que ellos, Señor, le den un ejemplo a seguir. Señor, no permitas que nada de este mundo los contamine, sino que tú los preserves, los guardes, Señor, los protejas de toda contaminación, Señor, de toda trampa del enemigo. Que tú los guardes, Señor, para que ellos te sirvan y que sean jóvenes el día de mañana, que te pueden amar y que te puedan servir, Señor, con todo su corazón. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Le bendiga, mi ciudad, hermano. Le bendiga, mi ciudad. Adelante, gloria a Jesús. Gracias, hermano. Bendiciones, ¿verdad? Yo pensé que no había, hermano, se nos había